Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más aquí en Grado Cero. Y pues tenemos hoy un placer del grande y vamos a platicar con el doctor Felipe Ávila. Vamos a platicar sobre una obra que recientemente acaba de salir al mercado, publicada en coedición con el INER, siglo XXI, y otra editorial más que no recuerdo ahorita el nombre, que se llama Historia Breve de la Revolución Mexicana. Yo creo que la primera pregunta con la que debería de empezar, hay varias que creo que son las que deberían de empezar, pero a lo mejor voy a empezar con la más triste. A ver, yo recuerdo uno de los libros, cuando me hablan a mí de Revolución Mexicana, inmediatamente viene a mi mente Los de Abajo, ¿no? Que el año pasado cumplió 100 años. Y me acuerdo el personaje de Demetrio Macías, ¿no? Que así como empezó, si no es que peor terminó, ¿no? Yo empezaría por la parte final, inclusive de este trabajo. ¿Qué nos dejó la revolución? Bueno, como lo planteamos Pedro Salmerón y yo en este libro, quisimos hacer una síntesis de la Revolución Mexicana que pudiera ser leída por el gran público, no por especialistas ni por académicos, sino por cualquier persona interesada en conocer los aspectos generales más importantes de la Revolución Mexicana, sus principales acontecimientos, sus principales personajes. Y en la parte final, como epílogo, escribimos un capítulo que se llama precisamente así, ¿qué cambió con la revolución? Y nos parece que esto es muy importante, sobre todo porque en los últimos años, poco antes del 2010, sobre todo en el 2010 y después, en buena parte de la opinión pública o de esto que le denominan la comentocracia, la mayoría de las voces han sido muy críticas a la revolución. Lo que han planteado, porque además son intelectuales y periodistas con acceso a buena parte de los principales medios de comunicación en nuestro país, ellos aprovecharon esas tribunas para señalar algo que se viene diciendo desde hace tiempo, pero que ellos lo remarcaron con mayor fuerza, que la Revolución Mexicana no debió haber ocurrido, que México perdió más que lo que ganó. Estábamos mejor con Porfirio Díaz. Sí, hay una reivindicación a veces explícita, sobre todo ahora que fueron los 100 años de su muerte recientemente. Muchas de estas voces críticas de la Revolución Mexicana se convirtieron en los principales eh, propugnadores de la repatriación y del homenaje a Porfirio Díaz, a la figura histórica de Porfirio Díaz. Y ellos sí, como usted comenta, eh, tienen la idea de que estábamos mejor con don Porfirio que con la revolución, que la revolución significó un estancamiento y en algunas ramas un retroceso con relación a lo que existía durante el gobierno de Porfirio Díaz, que la pérdida fue mayor que la ganancia, que hubo decenas y hasta centenas de miles de muertes, de destrucción, y que además pues lo que construyó el régimen emanado de la revolución fue un gobierno de carácter autoritario, clientelar, corporativo, que ejerció y en buena medida sigue ejerciendo el control sobre buena parte de las organizaciones populares, y que pues las ventajas y los logros de la revolución son un mito creado por el gobierno que triunfó y que capitalizó la revolución y que construyó una ideología para legitimarse, pero que muy pronto traicionó sus propios ideales y se convirtió en un sistema opresivo y de falta de libertades y en un régimen autoritario, la dictadura perfecta que decía Vargas Llosa. Eh, bueno, este es un pensamiento predominante en buena parte de la intelectualidad mexicana. Y justamente este libro lo que busca es demostrar que eso no es cierto, que la Revolución Mexicana fue un acontecimiento fundamental, fundacional, que transformó en muchos sentidos para bien el país, que gracias a la revolución tenemos muchas de las libertades, de las conquistas,
de los logros materiales que pensamos que se dan de manera natural, pero que de ninguna manera se dieron de manera natural, que costó una revolución para conseguirlos. Y nos referimos básicamente a problemas centrales, como por ejemplo el problema de la tierra. Eh, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el campesinado mexicano estaba en vías de extinción. Había pocos pueblos que conservaran su tierra. Buena parte de las comunidades campesinas e indígenas se habían convertido en trabajadores asalariados rurales. Las haciendas concentraban la mayor parte de los recursos productivos del campo mexicano. Estaban en un proceso de concentración y descentralización del poder político y del poder económico, y el campesinado mexicano habría desaparecido sin la revolución. La revolución mexicana no solamente le dio vida por más de 100 años al campesinado mexicano, sino que lo convirtió en protagonista central de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales en el campo de México. Le dio la tierra a los campesinos la revolución. Hubo una amplísima y profunda reforma agraria en donde más de la mitad del territorio mexicano fue transferido a las comunidades, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, y todavía hoy día la mayor parte de las principales riquezas naturales de México están en manos de comunitarios y de comuneros y de ejidatarios. Pero doctor, una de las cosas que me gustó o particularmente me llamó la atención de su libro y que creo que lleva a esta segunda pregunta, ¿debemos de hablar de revolución o de revoluciones? No, desde luego revoluciones, ¿no? Porque Creo que ustedes hacen referencia a 3 tipos de revoluciones y hasta un proceso que lo llaman como guerra civil. sí. ¿No? Sí, porque también esto es parte del mito construido por la ideología de la Revolución Mexicana, de que era una revolución en donde todos compartían el mismo proyecto y Parecía que todos estaban juntos. que todos eran compañeros de ruta. Solo... Incluso pues esto lo simboliza de manera muy significativa el Monumento a la Revolución. Ahí están enterrados todos los principales próceres, excepto Emiliano Zapata. Y como si Madero, Carranza, Zapata, Villa, Obregón, Calles, Lázaro Cárdenas hubieran sido el mismo proyecto, como si todos hubieran sido compañeros de ruta, como si la revolución hubiera sido homogénea y un proceso único y lineal. Pero inclusive así lo venden los planes de enseñanza. Bueno, yo me acuerdo cuando me enseñaban a mí en la secundaria, así lo vendían los planes de estudio, ¿no? Me parecía que todos se unieron y se montaron en la revolución por el odio de lo que les generó el asesinato de Madero, y entonces viene esta cuestión. Pero usted, por ejemplo, habla primero de una revolución democrática, ¿no? ¿Qué deberíamos entender por esta revolución democrática y quiénes participaron en esta? Es sobre todo la encabezada por Francisco I. Madero. Es la primera etapa de la revolución. Lo que Madero quería era establecer un país democrático. Él pensaba que un país que pudiera elegir libremente a sus gobernantes elegiría buenos gobernantes, y que esos buenos gobernantes harían buenas leyes, y que esas buenas leyes resolverían los problemas del país. Para Madero, lo que México necesitaba era la libertad política de elegir a sus representantes. Es una revolución porque esa revolución política pues simbra hasta sus cimientos al régimen porfirista, lo derrota en un periodo muy breve de tiempo, en 6 meses. El régimen que parecía invencible en las fiestas del centenario fue barrido por una revolución popular en buena medida espontánea y masiva, sobre todo rural, que lo derrotó en un sentido estratégico, porque aunque no perdió una gran batalla el gobierno de Díaz, fue incapaz de contener una revolución que se había extendido por buena parte de la República y que había demostrado la incapacidad del ejército federal para contenerla, y que en términos estratégicos se había apoderado de la mayor parte de las provincias de México, y que podía haber seguido avanzando si Díaz no hubiera renunciado. Y no en algún momento, porque inclusive a los intelectuales a los que refiere y estos comentócratas,
hoy, por ejemplo, atacan de manera, con mucho desdén, esta cuestión, el misticismo de Madero. ¿Hasta dónde perdía y ganaba legitimidad por ese misticismo? Bueno, Madero era un personaje muy atípico porque era miembro de una de las familias más poderosas y más ricas del norte de México. Había tenido una educación muy esmerada en México, en Estados Unidos y en Europa. Él era un joven hacendado que, sin embargo, con su estadía en el extranjero y con su afiliación al espiritismo, eh, se transformó en un ser convencido de que tenía que llevar a cabo una realización, eh, una labor trascendente para transformar para bien a México. Desde luego, Madero era un personaje muy espiritual y místico, humanista, con valores muy interiorizados de el bien común, de ayudar a los demás. Era un filántropo en el mejor sentido de la palabra. Eh, y este misticismo creo que le dio la fortaleza para plantearse retos ante los cuales otra persona difícilmente hubiera podido salir adelante. Creo que eso, ese convencimiento de que él estaba llevando a cabo una misión trascendental eh, más allá de su vida, porque Madero demostró un valor, un arrojo temerario, que no se entendería si no es a partir de esta profunda espiritualidad y este misticismo que lo impregnaba. Entonces, eso lo fortaleció internamente para plantearse metas realmente titánicas y para tener la energía y el valor para llevarlas a cabo. Eh, yo creo que eso no tiene nada que ver con que no tuviera los pies en la tierra, que fuera un soñador, que estuviera chiflado. Muchas veces se habla del espiritismo de Madero como en un sentido peyorativo, como que estaba loco, de que estaba tocado de la cabeza. Y no, el espiritismo era una alternativa de desarrollo espiritual para buena parte de la intelectualidad y de las élites culturales del siglo XIX y de principios del XX. No tenía la connotación peyorativa con la que ahora lo vemos. Era una propuesta de mejora del mundo y de mejora personal a partir de valores espirituales y bueno, de este contacto con los espíritus de los muertos. Pero independientemente de eso, creo que Madero, lo que sí se le tiene que reconocer es que era una persona profundamente humanista, un ser entregado hacia los demás, un ser muy generoso y muy bondadoso, muy valiente y convencido de sus ideales hasta el grado de entregar su vida por ellos. Ahora, hay un segundo proceso revolucionario. ¿Cuál es este? Bueno, a partir de la muerte de Madero, porque Madero también era un pacifista, Madero no quería la violencia y no quería la sangre, y también en buena medida por decisión de él, personal, se frenó la revolución, no la llevó hasta sus últimas consecuencias. Como no quería que se siguiera destruyendo, prefirió establecer una negociación con el régimen de Porfirio Díaz y establecer un gobierno de transición y conservar parte de lo que había hecho Porfirio Díaz, sobre todo el desarrollo material y el orden jurídico y las instituciones, que para Madero tenían mucho valor, con algunas de las aspiraciones de transformación revolucionaria. Y él lo que quería y lo que logró plasmar en las negociaciones y en lo que fue su gobierno fue un sistema democrático. El primer sistema democrático que hemos tenido en México fue y por mucho tiempo el único, y quizás hasta la fecha siga siendo todavía el único, haya sido el experimento democrático maderista. A partir de su muerte, de su fracaso, de querer hacer de México un país democrático cuando no había las condiciones materiales para hacerlo, porque no había la cultura política, no había las instituciones, no había la legislación, no había la conciencia, no había
la organización, no había partidos políticos, no había prácticas democráticas. La ciudadanía no estaba relacionada con el tema. No. Él se adelantó muchas décadas a su tiempo. El sueño de democracia maderista, pues apenas medio lo estamos cumpliendo, 100 años después. Ni siquiera, con dificultades. Ni siquiera totalmente. Bueno, a partir de ese fracaso y del golpe de estado de Huerta, se reaviva la revolución que se había interrumpido, que había tenido un paréntesis con Madero, y renace con mayor fuerza. Es una etapa en donde, a partir de lo que había propuesto y conseguido Madero, va mucho más allá. Es una revolución que lleva hasta sus últimas consecuencias de lo que Madero no quiso y no pudo hacer. Es una revolución social. Madero no quiso cambiar las estructuras económicas y políticas. Las estructuras económicas y sociales. Esta segunda etapa de la revolución sí. Madero no quiso acabar con los cimientos del antiguo régimen, con el Estado y con el ejército. Esta segunda sí. Esta fue una lucha a muerte contra los enemigos con los que Madero negoció, y que además luego lo mataron a él, traicionándolo. Esta segunda etapa de la revolución aprendió de la primera y no cometió los errores que había cometido Madero, de negociar y de perdonarle la vida al enemigo derrotado. Esta revolución sí acabó con sus enemigos hasta los cimientos. Y esta revolución sí transformó las estructuras económicas y sociales, y transformó también completamente las estructuras políticas. Es un nuevo Estado el que construye esta segunda etapa de la revolución. Pero para construirla, pues tuvo que pasar antes por una guerra civil entre las propias corrientes revolucionarias, una guerra civil más... La Convención de Aguascalientes. La Convención, y después la Guerra Civil de 1915. Esta convención para muchos autores fue desilusionante, o por lo menos no satisfizo muchas de las cosas. ¿Por qué fue tan complicada la convención? Bueno, la convención fue la asamblea más representativa de la revolución, porque ahí estuvieron todas las corrientes: el constitucionalismo, el villismo, el zapatismo y los independientes, en la etapa de mayor vitalidad, mayor fortaleza de la revolución popular. Y sin embargo, lo que no pudo resolver fue el problema de la unidad, porque ahí se demostró que el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo no eran lo mismo, que representaban proyectos de nación distintas, y que se tenía que resolver por la fuerza de las armas la diferencia entre esos proyectos que no eran compatibles. Sobre todo el constitucionalismo era el que menos compatible era con el villismo y con el zapatismo, y porque no pudo resolver el problema del poder y de qué hacer con los grandes caudillos, porque aunque en la Convención de Aguascalientes se decidió hacer a un lado por considerarlos un obstáculo para el avance de la revolución a Villa, Zapata y a Carranza, pues en realidad estos tres grandes caudillos seguían teniendo el poder real, el poder de las armas, el poder sobre los hombres, y no fue capaz la asamblea de imponerse a los grandes caudillos. Los grandes caudillos siguieron pesando más. Y han traído más mal que bien los caudillos, ¿verdad? ¿O usted qué opina? Bueno, una sociedad que crea y que depende de un caudillo es una sociedad que no está completamente madura. En una sociedad madura y con instituciones sólidas, fuertes, con cultura política, los caudillos no deberían de existir. Pero en una revolución y en una sociedad como la mexicana de comienzos del siglo XX, sería impensable llegar a creer que los caudillos no hacían falta, porque si no hubiera sido por los caudillos, la revolución no se hubiera hecho, porque levantaban ejércitos de decenas de miles de hombres dispuestos a dar su vida por sus jefes. El arrastre de Villa, el arrastre de Zapata nunca se ha vuelto a ver en la historia de México. Sin ese arrastre no hubiera sido posible la revolución, no hubiera sido posible vencer a los enemigos que vencieron. Entonces hay una parte de ese liderazgo carismático
que es necesario y que es positivo. Muchos escritos sobre Villa, sobre su carácter carismático, pero de Zapata no, y entiendo usted es especialista en Zapata. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha habido un... Así como se han escrito múltiples biografías sobre Villa, ¿por qué no aparecen esas sobre Zapata? ¿Por qué Zapata no ha provocado eso? Bueno, no, sí ha provocado, quizá no en la proporción que Francisco Villa, pero hay muchos libros y muy buenos sobre Emiliano Zapata. El libro de John Womack sigue siendo un clásico imprescindible. En los últimos años, Francisco Pineda y yo mismo hemos trabajado mucho sobre Zapata y sobre el zapatismo. Eh, Quizá no ha trascendido tanto a nivel de la literatura como personaje de novela, como Villa, pero yo creo que no, comparativamente no le va mucho a la saga, ni en cuanto a estudios historiográficos, ni en cuanto a tratamiento literario, porque sí hay varias novelas en donde el personaje de Emiliano Zapata es central, y también en la cinematografía. Y yo creo que Villa y Zapata son los dos representantes populares con más arraigo en buena parte de la sociedad mexicana y particularmente en los estratos más pobres, y más independientes y mejor organizados. Esa es otra cuestión que me llama mucho la atención, porque evidentemente Villa viene de los estratos más pobres. Él sale de una hacienda, inclusive perseguido por hacer justicia con el hacendado. Pero Zapata él era ejidatario, no era una persona... No era ejidatario, era pequeño propietario. Él tenía tierras, tenía animales. Era como de una clase media, rural, no acomodada, no era hacendado, no era parte de las élites, pero tampoco era de los estratos más pobres. Eh, Había podido ir a la escuela, sabía leer y escribir, eh, pero es un personaje al que la revolución proyecta. Si no hubiera sido por la revolución, no conoceríamos a Villa y a Zapata. Habían sido delincuentes menores, ¿no? Hubieran nacido, crecido y se hubieran muerto sin ninguna trascendencia. Bueno, Villa era famoso por bandido. Sí, porque se mete inclusive a Estados Unidos a darles un regalito. Sí. Y Villa a su, lo mejor se hubiera trascendido como bandido. y su película, ¿no? Inclusive Hoffman lo trata como un rebelde primitivo. Sí, como bandolero social. Sí. Zapata no nos hubiéramos enterado que existía. Ha habido varios trabajos sobre la Revolución Mexicana. Por ejemplo, me vienen a la mente los trabajos de Adolfo Gili, me vienen a la mente los trabajos que llevó a hacer Arnoldo Córdoba. ¿Cuáles serían las diferencias o las latitudes que ustedes tiene este trabajo que ustedes están escribiendo ahora con estos otros trabajos que fueron importantes en su época, que marcaron un hito en el diálogo con la Revolución Mexicana? ¿Cuál sería la diferencia o la latitud que guarda este libro? Bueno, siguen siendo libros muy importantes. El de La Revolución Interrumpida de Gili y La Ideología de la Revolución Mexicana de Arnaldo Córdoba siguen siendo muy importantes todavía hoy día. Y además una cosa con lo que tanto Pedro como yo sentimos que somos parte de esa misma tradición, que es la tradición que viene de la izquierda intelectual mexicana. La Revolución Interrumpida y La Ideología de la Revolución están escritos desde la izquierda. A diferencia de la mayoría de los otros trabajos sobre la revolución, los que han salido denigrando, ¿no? Que son más bien como desde la derecha ilustrada, que se ha puesto a estudiar la revolución, que ha hecho muy buenos trabajos, pero en donde su óptica política es como de descalificarla, de minimizarla, de decir que realmente no cambió nada o que cambió muy poco. Y con relación a Gili y a Arnaldo Córdoba, yo creo que la principal diferencia
digo, asumiendo que nos sentimos herederos y continuadores de la tradición que ellos inauguraron, nos sentimos parte de esa misma corriente que ellos, pero la diferencia central es que tanto para Gili como Arnaldo Córdoba, la Revolución Mexicana fracasó porque Villa y Zapata eran campesinos y porque los campesinos no tenían y no podían tener un proyecto de nación, porque en términos generales esa era la visión del marxismo ortodoxo de los años 70 del siglo pasado, que además venía desde la tradición de la Tercera Internacional y de los planteamientos teóricos de Lenin y de los teóricos de la revolución bolchevique y también del maoísmo, en donde incluso los dos son muy claros en eso. La Revolución Mexicana fracasó porque fue una revolución campesina y porque faltó la dirección del partido proletario. Hizo falta el Partido Comunista que los guiara, que los encauzara, que los dirigiera. Los campesinos no pueden hacer una revolución triunfante porque no tienen proyecto de nación. Lo anclaran en un marxismo muy ortodoxo, ¿no? Sí. ¿Y ustedes desde qué, me imagino que siguen trabajando con el marxismo, pero desde qué beta lo... Nosotros lo que tratamos de demostrar en este libro y en los otros libros que hemos escrito, tanto Pedro como yo, él analizando la división del norte, yo al ejército zapatista, hemos tratado de demostrar que Villa y Zapata sí tenían proyecto de nación. Y no solamente que tenían proyecto de nación, sino que lo aplicaron. Y que en Chihuahua y en Durango, en Morelos y en Guerrero, en los territorios que dominaron por 3 años, ahí estaban construyendo un Estado popular distinto. Y que eso era lo que querían hacer a nivel nacional, que eso era lo que estaba en juego en 1915 en la Guerra Civil. Y que sin embargo, como perdieron, pues no lo pudieron aplicar. Y los que sí lo pudieron aplicar, pues fueron los que ganaron la Guerra Civil. Pero no es porque no tuvieran proyecto, es porque perdieron la guerra. Pero que sí había proyecto, y no nada más en su cabeza, sino en la práctica, que estaban transformando a la sociedad de Chihuahua y de Durango, estaban transformando a la sociedad de Morelos y de Guerrero, y que era una transformación revolucionaria. Eso es lo que me parece que es el punto de ruptura con Gili y con Arnaldo Córdoba. Uno de los personajes que, por lo poco que he leído, era una persona muy respetada por estos individuos, pero que desaparece en esencia, Felipe Ángeles. Que no se pudo haber logrado más con Felipe Ángeles. Villa tenía mucha fe en Felipe Ángeles, ¿no? Ya ve que él no, inclusive Villa decía, en algunas biografías sostienen que él no quería ser presidente, que él reconocía que no tenía conocimientos para ser presidente y que a lo mejor la persona más indicada podía ser Felipe Ángeles. Pero de buenas a primeras Felipe Ángeles se estanca, ya no aparece, por lo menos no en estos libros, en estas críticas revolucionarias. ¿Qué pasa con él? Bueno, Ángeles también es un personaje muy importante, central, que comenzó a ser subrayada su importante participación pues desde la Revolución Interrumpida, que yo recuerdo, que había sido minusvaluado, poco valorado, y que tanto Friedrich Katz, quizá todavía el máximo estudioso del villismo, pero también Adolfo Gili mismo han buscado estudiar y reivindicar la figura de Felipe Ángeles, y para ellos es un personaje central en la organización de la División del Norte y en los éxitos militares y políticos que tuvo. Yo creo que Ángeles jugó un papel fundamental en la consolidación de la División del Norte en 1914 como el ejército más poderoso de la revolución y en la ruptura con Carranza. Pero ya no fue un personaje central en la guerra civil, en la que se definió el destino de la revolución. Ahí yo creo que Pedro Salmerón ha señalado aspectos muy relevantes al decir que, porque hay quien piensa que Villa perdió porque no le hizo caso a Ángeles, ¿no? Que si hubiera seguido los consejos de Ángeles hubiera ganado la revolución, que porque Ángeles sí quería acabar
con Carranza y con Obregón y que los tenía arrinconados en Veracruz y que quería darles el tiro de gracia y que Villa no quiso marchar sobre Veracruz. La opinión tradicional, y en parte también Gil y Arnaldo Córdoba están de acuerdo en eso, es que Ángeles sí tenía, como venía de la clase alta, que era un general del ejército federal, que después se pasó a la revolución, pero era un general de élite, culto, que había estudiado en Europa, en Francia, que él sí tenía visión de Estado y que los jefes campesinos no lo comprendieron y que por eso, como no le hicieron caso, por eso perdieron la guerra. Y creo que Pedro Salmerón ha demostrado con mucha contundencia que eso no fue así, que ni Ángeles era la pieza clave del villismo, y que tampoco sus opiniones eran las más acertadas y que Villa decidió lo que según su análisis y su evaluación era lo más conveniente, y la opinión de Ángeles fue una más, que la contrastó con otras y decidió hacer cosas distintas a las que le proponía Ángeles, pero no porque no tuviera la comprensión de Ángeles, sino porque era el jefe de un ejército que estaba librando una guerra nacional y que tenía que atender varios frentes de batalla y no tenía que descuidar su fuente de abastecimiento, que era la Laguna y Chihuahua, ¿no? Y que no fue por no hacerle caso a Ángeles por lo que perdió la guerra. Doctor Ávila, y a lo mejor aquí lo conflictuó, ¿fue una revolución interrumpida o no? Fue una revolución derrotada, yo creo. Yo creo que el régimen que surge de la Constitución del 17 es un régimen hecho sobre la derrota de los ejércitos campesinos, sobre el aplastamiento de un proyecto de nación distinto, más radical y más profundo, y que es a partir de esa derrota como se explica el triunfo del constitucionalismo, pero además la consolidación después del Grupo de Sonora en el poder, que recogen, hacen suyas algunas de las principales demandas de Villa y de Zapata, pero las capitalizan, las utilizan para darse legitimidad, para consolidar el poder político del nuevo Estado y para subordinar a los campesinos, a los obreros y a los sectores populares con un Estado de carácter corporativo, clientelar, que en buena medida es el que todavía tenemos hoy día. Dejó de ser la sociedad, porque cuando uno lee sobre los antecedentes, el norte era una zona bronca, el ciudadano era bronco, pero ahora como que lo amansaron, ya no es ese individuo bronco. Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas. México cambió mucho con lo que comenzaba esta plática. Pues la revolución cambió las relaciones sociales, la situación de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores populares, permitió el acceso universal y gratuito a la educación, a los sistemas de salud, la contratación colectiva, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, las prestaciones sociales, el seguro social, el ISSSTE, las vacaciones pagadas, el descanso semanal, la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todas esas cosas no existían antes de la revolución. Este libro, ¿a qué grupo o a qué público cree que se pueda dirigir? Al público en general. No, por lo que yo leí, no es un libro que tenga un lenguaje complicado. No. Y que en un momento determinado ustedes tienen la gran fortuna de hacerlo independiente de tener prerequisitos para leer el libro. Uh-huh. El libro, si mal no me equivoco, empieza desde antes, desde los últimos años de Porfirio Díaz, toda la caída, y termina hasta hoy, bueno, hasta los logros que se han tenido, que ustedes hablan en lo que obtenemos de la generación de esta revolución. Ya para cerrar, no, porque me imagino de tener ahorita muchas cosas que hacer, ¿por qué es importante recuperar la Revolución Mexicana? ¿Por qué es importante presentar
la otra perspectiva, no dejarnos seducir por el discurso de una derecha preparada, una derecha intelectual, porque es importante reavivar el discurso crítico de la revolución. Bueno, contesto las dos preguntas, la anterior y esta. Esta es un libro dirigido al gran público, sobre todo a los estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidades que no tienen en dónde leer una historia general que le cuente en pocas páginas los aspectos medulares de la revolución, sus principales personajes, sus principales acontecimientos, de una manera ágil, accesible. No es para especialistas, es para el gran público. Incluso para extranjeros que vienen a México y quieren conocer un poco de historia nacional, queremos que este sea un instrumento para ellos. Y nos parece que es fundamental revalorar la revolución, porque fue un acontecimiento capital que buscó transformar de raíz este país para mejorar la vida de la mayoría de los mexicanos y mexicanas, sobre todo de los campesinos, de los trabajadores, de los empleados, de los estudiantes, de las amas de casa, de la mayoría de la sociedad mexicana. Fue un gran esfuerzo colectivo que logró muchas conquistas y que estas conquistas han venido diluyéndose, perdiéndose, olvidándose. ¿Qué es lo peor? Y en muchos sentidos combatiéndose por quienes nos gobiernan y por las élites económicas. Y nos parece que la Revolución Mexicana en muchos de sus postulados y planteamientos sigue siendo vigente y que es una experiencia que tenemos que conocer y que tenemos que rescatar y que tenemos que asimilar e incorporar como parte no solamente de nuestra cultura, sino sobre todo de nuestra conciencia, porque creo que nos enseña a seguir buscando tener un país mejor. Es esa experiencia muy aleccionadora que nos puede ayudar para las batallas que tenemos ahorita y por delante. Doctor, ha sido un placer platicar con usted sobre este libro.